Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos, hermanas, bienvenidos. Vamos a la clase de Akida, inshallah. Déjenme poner el aviso en la página. Vamos a hablar hoy de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, como hacemos cada clase de los viernes, pero también vamos a recordar, hace tiempo hablamos de esto, pero bueno, nos han hecho esta consulta y hoy vamos a hablar de ello, inshallah, que es sobre los profetas. Vamos a hablar como de estos atributos y de lo difícil que es conciliar alguna información que se tiene sobre los profetas que va en contra de lo que son los profetas, de lo que son sus atributos y de por qué Allah subhanahu wa ta'ala los escoge como profetas, que tiene que ver con la infalibilidad para que ellos cometan pecado. Entonces vamos a hablar de eso en esta clase, inshallah, pero también vamos a ver dos de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a ver un nombre muy bonito al cual acudimos mucho y vamos a hablar de inshallah. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Todas las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos, el Creador de los cielos y de todo cuanto existe. Él es el Señor del trono, el más misericordioso, el poderoso. Él es quien da la vida a la muerte. Agradecemos por hacernos creyentes, por darnos la guía recta, el Corán y la Sunna, el método del profeta Muhammad. Alá bendiga al profeta Muhammad, a su padre, a sus hermanos, a sus compañeros, a su familia, hasta el día del juicio final. Atestigo que no hay Dios salvo Alá, atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero, que nos ha transmitido el mensaje completo, el mensaje del Islam, que fue enviado para nosotros por Alá como misericordia. Atestigo que el profeta Muhammad comunicó este mensaje tal como lo recibió a través de la revelación, sin ningún cambio, sin ninguna adición. Él es el que nos ha dado el consejo y quien siga su mensaje tendrá éxito y quien no lo rechace tendrá la pérdida en esta vida y en la otra. Vamos a hablar de este tema de hoy, que es cuáles son los atributos de los profetas. La siguiente semana, inshallah, vamos a hablar de los signos menores y de los signos mayores, que son temas dentro de la akida, dentro de la creencia. Para poder avanzar, vamos como a la mitad de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, y es importante, ya habíamos comentado hace algunas clases, seguir avanzando en los temas de la akida. Como sabrán, ahora Facebook ha notificado que ya los videos que subamos van a ser eliminados al mes. Entonces muchas de las clases que teníamos grabadas en el Facebook pues ya se han ido borrando. Y no sé si cuando hablamos al inicio de la akida, la importancia de la akida, y hablamos de los profetas y de sus atributos, y hablamos también de los niveles de la fe, y ya hemos hablado de lo que es el tawhid, ya hemos hablado de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala en conjunto. Ahorita estamos viendo uno por uno, pero hablamos de la importancia de ellos, de cómo están clasificados. Entonces son temas, ya hablamos del decreto, ya hablamos un poquito de los ángeles, hablamos también de cómo será, bueno, cómo es la muerte en el Islam y de cómo va a ser nuestro tiempo en la tumba. Ya hablamos de eso. Entonces vamos a regresar hoy al tema de los profetas por esta consulta, pero quizás repitamos estas clases porque ya no sabemos cuáles nos han eliminado, para que las podamos tener, y posiblemente en breve estaremos transmitiendo desde el YouTube de la Musala, inshallah. Bueno, pues sin más vamos a entrar al tema. Hablamos al inicio de las clases de Akida la importancia de la Akida. La Akida nos lo traducen como
lo que es la creencia, todo lo que implica y todo lo que conforma la creencia del musulmán, es decir, aquello en lo que el musulmán cree. Pero esta traducción, este entendimiento va más allá. Akida, hemos dicho, es la ciencia que nos va a llevar a conocer a Allah, a pensar de Allah de forma correcta, a entender que cuando decimos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene rostro, es que tiene rostro, porque Él lo dijo, pero que no es como el nuestro. A entender que cuando decimos las manos de Allah, es porque Allah tiene manos, pero no sabemos cómo son sus manos. No quiere decir que son como las nuestras. Al contrario, vamos a ir comprendiendo que Allah es diferente a nosotros. Y que cuando leemos en lo que se entiende en otros idiomas, el Corán, que Allah dice que tiene manos, de inmediato sabemos que no son como las nuestras. No ponemos en duda que tenga manos, pero de inmediato sabemos que no son como las nuestras. O que Allah tiene ojos, de inmediato sabemos que no son como los nuestros. ¿Por qué? Porque el error en esto es que se fue creando una imagen de un Dios que fueron pintando con una imagen humana, cuando Allah ha dicho con mucha claridad en todas sus revelaciones que no hay nada que se le parezca. Akida, esta ciencia, nos va a llevar a entender esto para poder pensar y hablar de Allah correctamente, de no asociarle imágenes que conocemos, de no asociarlo con una forma o con otra, porque no hay nada en la creación de Allah que siquiera se asemeje a Él. Dentro de la Akida también hemos visto pues, la importancia del monoteísmo, de creer en un solo Dios y por qué este es un derecho exclusivo de Allah, que ya lo hablamos, ya lo vimos. Hemos hablado también por qué en el Tajid decimos que no existe otro Dios, es imposible que existan más dioses, y esto lo podemos encontrar en la Sura de los Profetas, en donde Allah nos dice que si hubiera más dioses sería un caos, los dioses estarían peleando, como sucede ahora en el mundo, para ver quién tiene poder sobre otro. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, es el más grande, no necesita ayuda, no necesita ayudantes, no es necesitado, Allah es Allah. También en la Akida, ya lo vimos y es lo que vamos a repetir hoy, vamos a ver quiénes son los profetas, los atributos de los profetas. Cosas que no podemos pensar de los profetas, así como hay cosas que no podemos pensar de Allah, que no podemos atribuirle, como el hecho de que tenga una figura humana, o de que muere, o de que nació de una mujer, ¿no? Eso no se lo podemos atribuir a Allah, es ajeno a Él. Así también hay cosas que a los profetas no les podemos atribuir, que lo vamos a ver hoy. El Akida nos enseña también sobre los ángeles, que es lo que estamos viendo en la charla con la profesora Aisha. ¿Quiénes son los ángeles? Estamos revisando el libro del mundo de los ángeles. ¿Cómo va a ser el día del juicio? También ya lo hablamos en otra clase y lo iremos repitiendo. Y también en la creencia aprendemos sobre qué es el decreto divino. Cuando decimos, Allah ya nos decretó todo lo que estamos pasando en el mínimo detalle, el nanosegundo que tú vives en tu vida, Allah lo decretó. Allah lo decretó 50.000 años antes de que creara el universo que tú conoces, que se ha descubierto. Todos estos temas ya lo vimos, sin embargo lo vamos a ir repitiendo, pero vamos a hacer un par de clases más y después empezaremos a hablar de la sira. Vamos a entrar al tema de la sira e iremos seguir hablando de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que los concluyamos, pero vamos a empezar a conocer quién es nuestro profeta, porque así como dijimos, cuando no conocemos a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cómo podemos decir que le amamos si no le conocemos? De la misma manera, ¿cómo vas a amar a tu profeta si no le conoces? O sea, has escuchado que ha hecho algunas cosas y que hizo, pero
pero a ciencia cierta no lo conocemos. Entonces es importante que conozcamos la sira. La sira quiere decir la vida del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones ya la sean con él. ¿Cuál es la importancia de estudiar la akida? Si nosotros no tenemos una akida correcta, si no conocemos nuestra akida, si no fortalecemos nuestra creencia, si no la entendemos, ponemos en riesgo la validez de nuestros actos de adoración. Entonces, es por ello, si nosotros tenemos una akida errónea, es decir, yo sí creo en un Dios, pero no creo en los profetas, o no creo que Muhammad es el último profeta, o no creo en los ángeles, o sí creo en un Dios, pero creo que hay intermediarios y le pido a los ángeles, y le pido a los compañeros del profeta, y le pido a los compañeros del profeta Jesús, y le pido... Entonces tenemos una creencia incorrecta. Cuando nosotros no comprendemos las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, que sabemos en el Corán y que sabemos por los hadices y por la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y cuestionamos la obligatoriedad de esos mandatos, entonces tenemos problema en nuestra akida. No estamos comprendiendo nuestra creencia. Tiene errores. Cuando a nosotros nos da perecita rezar y no entendemos la importancia del salat, no es solo un asunto de fiqh, porque el fiqh nos enseña cómo hacerlo, el fiqh nos enseña cuándo es válido y qué lo invalida, pero el no tener claro que no debemos posponerlo, que no debemos abandonarlo, es una cosa de la akida. Y cuando a veces rezamos y a veces no, nos habla que tenemos un problema en nuestra akida. Cuando nosotros nos desesperamos ante los asuntos del día a día, como ahorita ya creo que algo le pasó a la profesora Isha con el carro, ¿verdad? Ya tiene tus manitas. Entonces, y a veces eso nos desespera, nos estresa, nos pone de malas, es que no estamos comprendiendo nuestra akida y no estamos comprendiendo y recordando que esto Allah lo ha decretado. Nuestra vida no es un accidente, nuestra vida es conforme Allah nos lo ha decretado. Entonces, vente conmigo, hace semanas que no te miro. Ay, ya te extraño y te extraño. Entonces, esto nos indica que hay problemas en nuestra akida. Si tienes dudas en la realización de los actos obligatorios y si los actos voluntarios te dan pereza y no entendemos la importancia de cómo nos acerca al amor de Allah los actos voluntarios, esto quiere decir que hay un problema en tu akida, que no estamos fortaleciendo. Por eso es una ciencia que hay que repetir y repetir y repetir, que digan, ya nos han dicho... Porque es muy, muy importante. Entenderla correctamente nos va a llevar a que nuestros actos de adoración, obligatorios o voluntarios, sean aceptados, que tengan validez. Inshallah. Salam alaikum. ¿Cómo estás? Alhamdulillah, bien. Ya ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Pero ya vi, ya te vi las manitas. Me tocó hacer la de mecánica también. Alhamdulillah, que Allah te dio esa habilidad. Bueno. Estamos repitiendo, vamos a repetir de los profetas porque nos preguntaron algunas cosas que se sabe de los profetas que en el Islam no decimos, pero hoy hablaremos de ello. La akida es esencial para el musulmán, es la base de la fe musulmana. La akida va a definir nuestra relación con Allah. Que fortalezcamos nuestra creencia, por eso hay niveles de fe, hablamos en la akida de ello, el imán, el islam, el imán y el ihsán. Esto es que nos va a llevar a fortalecer nuestra fe, ello nos define nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, el tema de hoy entonces son los profetas, porque vamos a discutir algunas cosas que no es correcto. No solo correcto, es inadecuado, es terrible atribuir a los profetas. Hoy vamos a hablar de ello. Bueno, los profetas tienen 4 atributos esenciales, importantes, tienen muchos, pero 4 van a ser constantes en todos los profetas.
Y cada uno de los profetas tiene otros atributos, pero 4 están en todos. ¿Cuáles son estos atributos? 1, la veracidad. Ninguno de los profetas mintió jamás, nunca. No mienten. Es asídic. Que hay honestidad. Son honestos. No mienten. Son veraces. El ser veraz es uno de los atributos de los profetas. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros encontramos que mintieron. Cuando alguien miente, después en tu relación con esa persona, ya no vas a saber cuándo te dice la verdad o cuándo te está mintiendo. Pierdes la confianza. Se pierde la confianza. Aunque te esfuerces, constantemente vas a estar dudando de ciertas cosas. Entonces, el profeta, que su misión es ser guía para nosotros, ser ejemplo para nosotros, no pueden mentir. Porque si no, pues entonces, ¿qué ejemplo nos van a dar? No solo de que podríamos mentir, sino de que, pues es que pondríamos en tela de juicio si lo que nos enseñaron, si lo que nos transmitieron realmente es verdad. Si así que no mintieron, a veces dudamos y cuestionamos el mensaje que nos trajeron, siendo los más veraces. Los profetas son lo mejor de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. El otro atributo es la fidelidad, la confiabilidad, que son seres confiables. Al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, así lo conocían como el confiable. Honorable. El amigo, el honorable, el que no miente, así le llamaban. La fidelidad a la amana, la amana es, yo te encargo esto, que me lo cuides. Y yo sé que la profesora Aisha, por nada del mundo va a descuidar esto. Y me va a entregar buenas cuentas del encargo. Eso es el amana, algo que Allah nos encargó. ¿Qué nos encargó? La adoración exclusiva a Él. Entonces, este es otro atributo que tienen los profetas, la fidelidad. El otro atributo que tienen es la inteligencia. En árabe le dicen fatanah, la perspicacia, la sensatez, la prudencia. Son sabios para guiarnos. Tenemos en los hadices incontables ejemplos, sucesos en donde sucedía algo que en otro momento, o si fuéramos nosotros, podríamos estar enojados con esa persona. Sin embargo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hacía calma, iba y hablaba con la persona. Como el caso de una vez que uno entra a la casa de oración de Allah y orina ahí, y todos lo quieren linchar, y el profeta dice, no, dejen que termine. Fíjense, dejen que termine. Ni siquiera le dice, ¿qué estás haciendo? No, dejen que termine. Y después vaya a hablar con él. Otro ejemplo es cuando hay un compañero del profeta y viene y le dice que le dé permiso para fornicar. Y todos lo quieren linchar. Imagínense, Allah prohibió eso. ¿Cómo vienes a pedirle al profeta que te dé permiso para hacer eso? Y el profeta los que les esperen y le explica. Y alhamdulillah, después de eso, la cosa que más odió esta persona fue la fornicación. Y así tenemos muchos ejemplos en donde, si fuésemos nosotros, habríamos reaccionado de otra manera. Pero el profeta no, porque los profetas tienen fatana, tienen perspicacia, tienen prudencia, son sabios para sabernos guiar. ¿En dónde encontramos esto? Allah nos hace saber en el Corán, por ejemplo, en la Sura 33, a la ayah 21, Allah dice: ciertamente en el mensajero de Allah hay un buen ejemplo para todo aquel que espera el encuentro con su Señor y el último día, con temor y con anhelo, y glorifica mucho a Allah. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que tenemos en el profeta del mensajero un buen ejemplo para aquellos que añoramos reunirnos ante Allah y que nos vaya bien ese día. Y el otro mensaje, el otro atributo que tienen los profetas es at-tablih. Tablih es transmitir el mensaje.
Pero no es solo transmitir el mensaje, ya te dije algo, no, es transmitirlo de la forma correcta, sin quitarle y sin adherirle, de una forma que la comunidad lo reciba y lo entienda. Comunicar el mensaje tal cual Allah subhanahu wa ta'ala le ha ordenado al profeta, a todos los profetas. Este es el cuarto atributo. Allah subhanahu wa ta'ala también nos hace saber en la sura 7, Al-Yasir, dice, y ciertamente el día de la resurrección preguntaremos a quienes recibieron el mensaje qué respuesta dieron a sus respectivos profetas. Y preguntaremos a los mensajeros si cumplieron con su cometido de transmitir la revelación. Este es el trabajo del profeta, transmitir la revelación. Pero transmitir la revelación no solo es, que dice mi mamá, que ya te levantes. No. Transmitir el mensaje para los profetas es ponerlos en acción. En cada orden que da Allah subhanahu wa ta'ala, darnos el ejemplo de cómo hacer, de cómo actuar, de cómo resolver disputas. Incluso tenemos muchos ejemplos de ser una guía en el sentido extenso de la palabra. Por eso, cuando le preguntan a Aisha, que Allah esté complacido con ella, ¿cómo era el profeta? Ese era el Corán andando. Es que el profeta tenía que ser guía en todos los sentidos y todo el Corán lo practicaba, porque tenía que ser ejemplo para nosotros, transmitir el mensaje con palabras y con hechos. Es que hoy sí traigo chuleta porque luego me extiendo, pobrecito. Bueno, hoy sí me acoté. Entonces, esta aplicación de los atributos de los profetas, que son veracidad, que tiene que ver con sinceridad en palabras y en actos, la fidelidad, es decir, el cumplimiento con los compromisos, la inteligencia, de ser perspicaz, de ser una buena guía y transmitir el mensaje como un buen ejemplo en la sociedad, todo esto que pudieron practicar los profetas, todos tenían esto, todos. Esto también se debe a que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando elige o eligió, porque ya no va a haber más profetas, cuando eligió a alguien para ser profeta, cuando le decretó a alguien, a uno de sus siervos, ser profeta, Allah les concede una protección desde que nacen, les protege el corazón. Tenemos historia, ya lo veremos en la sira del profeta Muhammad, muy muy clarito. Entonces Allah les concede protección contra el pecado. Allah les protege contra el pecado, el hecho de que puedan cometer pecado. No contra el olvido, que se les podían olvidar cosas, pero no cosas importantes, no cosas graves, ¿sí? Se les podían olvidar cosas, pero no cometer pecado. O sea, esta protección se le conoce como ismah. No cometen pecados graves. Tienen esta protección de Allah en el pecado para evitar todo lo perjudicial desde su nacimiento hasta que mueren. Los profetas entonces son infalibles. Allah les dio este regalo, digamos, porque no lo tenemos todos, ¿no? Este regalo, este don de ser infalibles, Allah les concedió para ser todo el tiempo un buen ejemplo, para poder llevar a cabo su misión de guía. Es una facilidad. Allah les da esta facilidad. Si se equivocaran, si Allah no les hubiera dado esto, en lugar de ser un buen ejemplo para la sociedad, para la comunidad a la que le tocó llegar ese profeta, sería todo lo contrario, cometerían pecados. Imagínense a los profetas cometiendo pecados, haciendo las cosas que Allah prohibió hacer. Esto sería imitado por nosotros. Y cuando lo hagamos, diríamos, ay, pero pues el profeta lo hacía, el profeta lo hizo y Allah lo perdonó. Esto haría, como ha sucedido, que los pecados que cometemos los hagamos chiquitos y nos justifiquemos en que tal profeta o tal profeta lo hizo y que Allah les perdonó y por lo tanto también a nosotros. Esto
es lo que ha sucedido en otras historias que conocemos de los profetas, en donde se nos dice que hay alguien que fornicó con sus hijas, por ejemplo. Esto es un pecado doble, porque el incesto estaba prohibido y la fornicación está prohibida. Los profetas no cometían pecados. Entonces, si alguien comete incesto o alguien y te enseñan y nos dicen, bueno, estos fueron ejemplos para que vieras la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, que aún pecados tan graves como estos, Allah te puede perdonar. Allah no necesita hacer que sus profetas cometan pecados para hacernos saber su misericordia. No es necesario poner a sus profetas a pecar para hacernos saber de su capacidad de perdón. No es necesario. Allah nos ha hecho saber de su capacidad de perdón y de su misericordia de formas diversas. De formas diversas. Allah ha sido muy claro con eso. A veces las enseñanzas que recibimos son las que nos hacen dudar de ello. Y nos hacen pensar a veces hasta que hay injusticia, cuando no es así. Insistimos, los profetas no pecan. Ninguno pecó. Ninguno. Siempre fueron el mejor ejemplo en su comunidad o al pueblo al que fueron enviados. Son infalibles, recordemos eso. Es inadmisible. Sí, adelante. Bueno, esto que comenta la profesora Nadia, de que son infalibles y todo esto, es por una razón. Allah elige a los mejores hombres de entre la humanidad para otorgarles el cargo, por así decirlo, de profeta. Así es. Recuerden que Allah nos ha decretado, lo decíamos hace un ratito, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿No? Y desde que Allah nos creó, 50.000 años creó nuestras almas, 50.000 años antes de todo lo que conocemos de su creación, ya determinó tareas, determinó rangos para cada quien. Por eso hemos comentado en otras clases que cuando Allah te ha decretado un nivel, te va a hacer que pases por todos los asuntos necesarios hasta que llegues a ese nivel que Allah te decretó. Así también escogió a sus profetas y decretó todo de tal manera, acomodó todo para que su decreto se cumpla. Por ejemplo, tenemos el caso de Musa alayhi salam. ¿Cómo fue terminar a ser criado por egipcios, verdad? Y luego retornar a su fe, a su creencia, aunque había sido educado por egipcios, pero también hizo que fuera su misma madre quien fuera la nodriza y entonces le enseñara su religión y que no aprendiera la religión de los egipcios. Lo mismo pasó con Yusuf alayhi salam, que vimos la historia para los peques. Desde muy pequeño fue acogido por el príncipe de Egipto, sin embargo no olvida su fe, sino que su fe lo lleva hacia donde está, a ser exitoso. ¿Cuántas veces no has pensado que tu fe te va a llevar al fracaso? Que tu fe te limita. ¿Cuántas veces no has pensado que tu fe te cierra puertas en el trabajo o en las escuelas? Y si vemos en la historia de Yusuf alayhi salam, su fe lo llevó a ser la mano derecha del rey, no del príncipe, del rey. Porque si no hubiese tenido la fe que tenía, él hubiera cometido quizá un acto indecente con la esposa del príncipe y a lo mejor hasta muere por no haber tenido su fe fuerte. Entonces, no es tu fe la que te cierra las puertas. Y a veces es inteligente, ¿no? Sí, no, y ninguno se avergonzó de su fe, de su religión, jamás, nunca. Entonces, si nosotros pensáramos de esta manera de los profetas, si no pensáramos correctamente de los profetas, como muchos no piensan correctamente, nos estaríamos equivocando constantemente, colgados de la idea de que no importa, Allah siempre nos va a perdonar. Y esto es correcto, Allah siempre te va a perdonar. Allah sabe nuestras debilidades.
y sabe que podemos caer en el pecado. Por ello nos dio profetas infalibles, para que podamos ver que sí podemos llegar al nivel de evitar el pecado, porque hubo seres humanos que lo evitaron. Pero nos lo han enseñado de forma contraria. Nos han enseñado, no te desanimes si pecaste. Mira, hasta los profetas pecaron. No, no es así. Los profetas son un ejemplo, no para ver que ellos también pecaron y entonces acomodarnos, no. Los profetas fueron ejemplo para que veamos que podemos llegar a su nivel de fe y evitar el pecado como ellos lo hicieron, porque aunque tuvieron protección de Allah, siguieron siendo humanos. Esforzarnos por alcanzar el nivel de fe y tener la comunicación, la cercanía con Allah subhanahu wa ta'ala que ellos tuvieron. Eso es a lo que aspiramos. No conformarnos con las supuestas faltas que dicen en otros lugares, en otras religiones, que hicieron. Los profetas nunca pecaron. Entonces, Allah nos dice en la Sura 2, la Vaca, en la ley 44, ¿cómo ordenáis a los hombres la virtud mientras que os olvidéis de cumplirla? Esto se los dice a los judíos de ese tiempo. Pero sería lo mismo que les podría decir a los profetas. ¿Cómo ordenan? No forniques. Y luego nos dicen que ellos fornicaron. No mates, pero ellos mataron. No muestres tu desnudez, pero hablan de otro profeta que mostró su desnudez. No te emborraches, pero nos muestran a otro profeta, al mismo que mostró su desnudez, borracho. O sea, cosas imposibles de atribuir a los profetas. Los musulmanes no atribuimos estas cosas a los profetas. Los profetas son lo mejor de la humanidad, ya la creo. Luego dice en la misma ley, vosotros mismos, cuando lees el libro, la Torah, porque insisto, está hablando en este momento a los judíos de ese tiempo, la cual censura tal actitud hipócrita, ¿acaso no razonas? Entonces, si esto se lo dice a los judíos, ¿cómo podría ser la censura hacia los profetas si hubieran hecho lo que dicen en otras religiones que hicieron? Es inadmisible, es impensable. Entonces, bueno, pues ya dijimos por qué es inadmisible, por qué es impensable, porque Allah ha protegido el corazón. Vamos a ver en la sira cómo literal es una cirugía que le hacen al corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para limpiarlo y evitar que caiga en esto. Los profetas no solo no cometieron pecado. En el Islam tenemos niveles de prohibición, digamos. Tenemos las cosas que Allah y su profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos recomendó no hacer. No es pecado, pero nos recomendó no hacerlo. Tenemos otras que tampoco es pecado, pero es muy detestable hacerlo. Es detestable, es disgustante. Y tenemos otro que es determinantemente prohibido. En el Islam lo prohibido no es el pecado. Allah en el Islam es muy claro. Lo que está prohibido es hacer lo que te lleva al pecado. La prohibición es una prevención. Son reglas que Allah nos dio, nos hizo saber a través de los profetas para prevenir y no llegar al pecado. El haram, que nosotros es lo que van a escuchar en el Islam, el haram no es el pecado. Haram es lo que hacemos que nos lleva a pecar, que nos puede acercar al pecado. Todo lo que nos acerca a pecar es haram, no es el pecado en sí mismo. Entonces, sí, la fornicación es haram, pero si yo estoy a solas con un hombre y me estoy sonriendo y me estoy relajando y me puede acercar a cometer eso. No decimos que en el 100% de las cosas va a pasar, pero así como hay hombres, o bueno, mujeres también, hay personas que toman alcohol y no se emborrachan,
Hay otras que con una copa se emborracharon. Tú no sabes de cuál de esas personas vas a ser. Lo mismo en la fornicación. Tú no sabes qué tanta resistencia vas a tener a los deseos que empieces a sentir. Entonces, lo haram no es fornicar, nada más. Es que tú sigues y estás en situaciones que te van a llevar a eso. O, por ejemplo, que empieces a pensar en robar, como asaltar a alguien. El robo por sí mismo es haram, pero todo lo que hiciste previo que te llevó a robar es haram. Entonces, lo que nos acerca, lo que nos lleva a pecar, ahí empieza el haram. Entonces, bueno, tenemos lo que no es recomendable, tenemos lo que es detestable y tenemos lo ilícito, lo prohibido, lo que nos acerca al pecado. Los profetas no cometían nada de esto. No se ponían en situaciones que los pudieran llevar al haram. Tampoco hacían lo detestable. Si ellos sabían que era detestable para Allah, aunque no fuera pecado, aunque fuese algo permitido, pero que a Allah no le agrada, tampoco lo hacían. ¿Cómo se nos ocurre pensar que iban a cometer? Si ellos se prevenían de acercarse a lo pecado, ¿cómo nos dicen en otras religiones que pecaron? Y luego lo justifican como si fuera un ejemplo bueno que debemos conocer para saber que Allah es capaz de perdonar. O sea, no, para nada. Tampoco hacían lo no recomendable. Si yo no tengo certeza de que me invitaron a comer y no tengo certeza y sospecho que la carne es de puerco o que esa comida tiene algo de cerdo, mejor no me la como, eso es recomendable. Aunque si yo no lo sé, no cometo pecado, no cometo falta. Por ejemplo, ellos no hacían ni lo no recomendable. Ellos tenían temor de disgustar a Allah subhanahu wa ta'ala, de perder el favor de Allah. No hacían nada que los alejara de la relación que tenían con Allah subhanahu wa ta'ala. Nuevamente, Allah también les concede hacer milagros para confirmar su profecía. Siguieron siendo humanos, se alejaron de lo no recomendable, de lo detestable, y también Allah les concede hacer milagros, eso sí, para que la gente confiara en que tenían un don, que tenían un favor de Allah, porque la gente, tristemente, si no vemos, no creemos, eso es verdad. Entonces, los milagros es una de las formas de hacer evidente que tienes el respaldo de Allah en lo que estás diciendo. En la sura de la vaca que vimos hace ratito, en la ley 124, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, le dice al profeta Muhammad y nos lo dice a nosotros. Y recuerda a los idólatras, oh Muhammad, cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes que él cumplió. Entonces Allah le dijo, haré de ti una guía espiritual para los hombres. Abraham preguntó, ¿y de mis descendientes también? Allah respondió, mi pacto no incluye a los injustos ni a los que rechazan la verdad. ¿Qué vemos en esta sura? Allah subhanahu wa ta'ala dice, haré de ti una guía espiritual para los hombres. Aquí vemos cómo Ibrahim, que fue un profeta, muy claramente ahora le dice, vas a ser una guía para los hombres. Y así hizo con todos los profetas, con todos los profetas. Ahora, estos atributos que son exclusivos de los profetas, si ya dijimos que Allah les dio infalibilidad, pues a lo mejor diríamos, es que para el ser humano eso va a ser muy difícil. Allah a nosotros no nos concedió eso. Los profetas pueden hacerlo porque Allah les concedió y les protegió el corazón, pero a nosotros no. No, sí podemos. Y podemos aplicar estos atributos de los profetas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, si tú vendes algo, hermanas, den precios justos. A veces triplican y cuatriplican los precios, sobre todo de mercancías que son de difícil adquisición por parte de la comunidad.
como la ropa islámica. Hemos visto a través de años cómo se suben muchísimo de los precios. O ciertos alimentos, la carne halal. Sí, claro, es más cara, implica más trabajo, pero hemos encontrado a veces que el precio también es triplicado. ¿Cómo vamos a facilitar que nuestros hermanos puedan consumir carne halal si ponemos los precios por los aires? Dejando a los hermanos en no tener otra opción que comer la carne común de la carnicería, que no fue sacrificada, que no es halal. ¿Qué otra manera podemos poner la honestidad, que es uno de los atributos de los profetas en nuestra vida? No engañar. En ningún sentido engañar. Si estás haciendo un compromiso de boda, no engañes. Si estás conociendo a una hermana, a un hermano con miras a matrimonio, no los engañes, no las engañes. Sé honesto, sé honesta. No te guardes información importante. No engañes cuando, no lo digo por ti, aclaro, hoy tuviste un accidente en el carro, pero muchas veces decimos, te veo a las 5 y son las 6 y no llegan. Esto es engañar, porque la otra persona administró su tiempo, quizá dejó de hacer cosas, suspendió compromisos para estar a las 5 donde la citaste, donde lo citaste, y tú llegas tarde. Esto es un engaño. No des bolsas de a kilo de 750 gramos en lo que vendes. No les digas que el perfume es original si es una copia. No le digas que la ropa es de Turquía si la trajiste de Egipto o es China. Digamos la verdad. O sea, engañar no es en las grandes cosas, en los pequeños detalles tampoco hay que engañar. No les digas que tienes 25 aunque lo parezcas, si tienes 40. No engañemos, seamos honestos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a otra cosa que tenían los profetas, la confianza, en que eran confiables. Si nosotros mentimos en lo pequeñito, ¿cómo vamos a convencer a los demás que no mentimos en lo grande? Si defraudamos en lo poquito, ¿cómo vamos a convencer a los demás que no somos capaces de defraudar en lo grande? No le escribamos a alguien que necesitamos ayuda, que estamos en una situación terrible, cuando muchas veces no es cierto, hermanos, hermanas. Tengamos temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ha dicho claramente que el que realmente necesita tiene vergüenza de pedir. No estoy diciendo que no pidamos si lo necesitamos, hablemos. Pero ¿cuántos no sabemos en muchos casos que hay, tristemente, en nuestra comunidad, quienes piden sin necesitar y ya han hecho de ello una forma de vida? Habla con ellos. Habla con ellos. Allah sabe más. Otra cosa es buscar el conocimiento, fomentar y buscar el conocimiento, porque esto nos va a llevar a acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, a subir nuestro nivel de fe, a incrementar nuestros actos de adoración, a hacerlos de forma correcta para que sean aceptados. Y si Allah quiere, lleguemos al ihsan y tener una cercanía con Allah subhanahu wa ta'ala. El autocontrol, controlarnos, fomentar valores familiares, el reunirnos, el visitarnos, el contactarnos. Son cosas que podemos hacer, el preocuparnos porque mi hermano esté haciendo lo correcto, hablar de forma prudente, perspicaz, con inteligencia, cuando vemos que no están haciendo lo correcto. Tenemos que difundir el Islam con educación y con respeto, de forma perspicaz, con inteligencia, y eso nos lo va a dar el conocimiento. Siempre que estamos como policías tras los hermanos, generalmente vamos a ver que hay desconocimiento. Que estamos entendiendo algunas cosas de lo que leímos o de lo que nos dijeron, como si fuera así, un marco, sin todas las interpretaciones que sobre esa orden puede haber. Y eso nos habla de ignorancia, de desconocimiento, de que no hemos estudiado,
y leemos una frase y la interpretamos así literal y así queremos estársela aplicando y corrigiendo a todo el mundo, y a veces lo grave de esto es que cansamos a los hermanos, a las hermanas, y hacemos que en lugar de acercarse al Islam se alejen por inflexibles, por cuadrados. Y no quiere decir que el Islam sea flexible y relajado, pero tiene sus interpretaciones. Para eso está el fiqh, y para eso hay sabios en el fiqh, que no somos de esos. Cuando se dan las clases de fiqh, bueno, pues es ahí por encimita, ya en lo profundo no. Entonces, hay que aprender, hay que buscar el conocimiento, hay que buscar estas habilidades de los profetas en nosotros, hay que buscar desarrollarlas para que podamos hacer una difusión del Islam que sea como ellos lo hicieron, con educación, con respeto. Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad, y lo dice en el Corán, si no hubiera sido por tu buen carácter, ¿no? Porque les hablabas de forma dulce, no habrían aceptado el Islam. ¿Qué te hace pensar a ti que si vas y les dices, ¿por qué no te pones el velo? Lo va a aceptar. A veces hacemos eso, ya me echaron ojos aquí. Sí, a veces lo hacemos por ignorante, ¿no? Perdemos el control. Que Allah nos facilite alcanzar estos niveles de los profetas. De invitarlo, Sí, exactamente. ¿Cómo sabemos, pues, que los profetas fueron una guía y fueron inspirados por Allah subhanahu wa ta'ala y que tuvieron estas facilidades? Allah nos dice en muchas aleyas del Corán. Por ejemplo, en la Sura 53, aleyas 3 y 4, nos dice, y no habla de acuerdo a sus pasiones, porque hablaban de que el profeta Muhammad hablaba, que había tenido contacto con cristianos, que seguramente había aprendido historias de los cristianos y que de allí había sacado su religión. No es cierto. Allah dice, no habla de acuerdo a sus pasiones. Tampoco nos prohibió y nos permitió de acuerdo a como él quería, sino como Alá le ordenó. En otra ley, en la ley 17 de la Sura 31 encontramos, y soporta con paciencia lo que te acontezca. Esto fue hacia el profeta, porque de verdad todos los profetas pasaron momentos que cualquiera de nosotros hubiéramos renunciado a la primera. Pero Allah les recordaba esto, soporta con paciencia. Ellos sabían que tenían una misión importante que Allah les había puesto sobre su espalda. Nosotros no tenemos esa carga en nuestra espalda. No tenemos que guiar una comunidad. Solamente los hijos que te tocaron, si los tienen. Y se nos hace pesadísimo, ¿no? Imagínense que sobre la espalda de los profetas era toda la comunidad a la que habían sido enviados. No 1, 2 o 3 o 5. En otra parte del Corán dice, en la Sura 16, alaya 36, enviamos a cada nación un mensajero. Sabemos que hemos tenido muchísimos profetas, más de 100 profetas, Allah sabe más, de los cuales se nos han hablado de 26, 25, pero hay muchísimos más de los cuales no sabemos, Allah sabe. En la Sura 17, alaya 55, Allah nos dice, y ciertamente hemos elegido a algunos mensajeros. No todos, Allah eligió, Allah decretó a quienes les concedió este don de la infalibilidad y que les decretó que podrían soportar esta carga. Es que sí es un reconocimiento, pero imagínate la carga. No, es difícil, a veces no puedes con un hijo, de verdad. Lo que te iba a decir, Imagínense. Ahora, ejemplos de los profetas y atributos esenciales. Estos atributos esenciales que vimos, los 4, los vamos a ver en algunos de los profetas. El profeta Muhammad, que es nuestro profeta, que es el último de los profetas, el sello de los profetas, a través de quien Allah subhanahu wa ta'ala nos envió un recordatorio de lo que él ya había revelado antes a otras naciones, a otros pueblos, y la explicó mejor. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, he perfeccionado su religión. El profeta Muhammad, sello de los profetas, en cuanto a la veracidad, a él se le conoció así como el veraz, as-Siddiq, nunca mintió. Incluso antes de recibir la revelación era conocido como al-Amin, as-Siddiq, el veraz y el confiable. Antes de empezar su labor como profeta.
En cuanto a la fidelidad, fue un líder íntegro que protegió y transmitió el mensaje sin alteraciones. Nunca por quedar bien con un grupo mintió o alteró o dijo, bueno, para que tú me quieras, entonces, ok, tú no cumplas esto con agua, pero no te vayas de mi comunidad. O para que aceptes el Islam, a ti no te vamos a prohibir esto. No, nunca. Nosotros ahí estamos. En cuanto a la paciencia, la perseverancia, soportó percusiones, dificultades, todos los profetas en su misión, y fue muy firme. O sea, lo envenenaron, lo golpearon, le escupieron, le aventaron vísceras, lo tildaron de loco, de poseído, Lo rechazaban. se burlaban, bueno, le cerraron las puertas, 3 años de hambruna, muchas cosas. Cuando él va a un pueblo, hasta los niños lo apedreaban. Bueno, cuando no los dejaron ni siquiera comprar. Sí, no, les cerraron lo que hicieron con Gaza, lo que vive hoy Gaza, así sitiaron a la pequeña comunidad que estaba siguiendo al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de la San con él. Tuvo paciencia, tuvo perseverancia, tuvo misericordia. Se describe al profeta como alguien con mucha paciencia. Bueno, tenía impaciencia en ciertos aspectos, ¿no? Cuando alguien decía de Allah cosas que no, pero fue un profeta con mucha paciencia, y algo por lo que se preocupó muchísimo, incluso antes de morir pregunta a su comunidad que si Allah les pregunta a ellos qué van a decir de cómo transmitió el mensaje. Porque él quería tener la certeza de que se hubiera recibido el mensaje correcto, completo y claro. Por eso él no omite nada de lo que fue la revelación que Allah le concedió. El profeta Musa, alayhi salam, ¿qué otros atributos tenía él? La valentía. El profeta Musa pudo confrontar al faraón para guiar a su pueblo. Luego se aventuró un camino tan difícil como fue el Mar Rojo, confiando en Allah, que no le dijo no temas, y Allah abrió el mar. Pero ¿ustedes lo habrían hecho? ¿Ustedes hoy día creerían que pueden abrir el mar para cruzarlo? Si tengo dudas de si vamos a poder cruzar el puente de la Sirat. Hasta el puente de la Panchita. Estos puentes colgantes nos dan miedo. Tuvo mucha determinación, soportó pruebas como, igual que el profeta Muhammad, la oposición del pueblo. Todos los profetas sufrieron esto. El pueblo no quería escuchar, se oponía. Hubo profetas como en el caso de Nuh y otros que le hacían así, incluso así de no queremos escuchar. Así como hacemos nosotros de niños de no te escucho, así hacían. Concedió milagros, el profeta Muhammad no lo mencionamos, pero también tiene muchos milagros. Allah le concedió milagros. Fue dotado de señales importantísimas y poderosas, como cuando separó el mar, cuando tocó la roca y salieron 12 fuentes de agua para las 12 tribus que después estaría él guiando. Fue el que soltó su vara. Cuando Allah le dice suelta tu vara y se convierte en una serpiente, luego le dice pon tu mano en el bolsillo y saca la mano después blanquísima. El maná, cuando Allah les concede el maná, pero también cuando se enfrenta al faraón y a los hechiceros del faraón. Y la serpiente se traga a las serpientes de los hechiceros y hace que todos los hechiceros acepten el Islam, acepten el sometimiento a Allah. Y la fidelidad, transmitió las enseñanzas exactamente como Allah lo ordenó. Y tan celoso era que por eso cuando él va y que le da las tablas a Allah subhanahu wa ta'ala con la ley mosaica y regresa después y encuentra que han hecho el becerro de oro, se enoja muchísimo, porque era muy celoso, ¿sí? Muy celoso. Incluso se describe cómo agarra a Aarón y le dice, ¿por qué les permitiste
O sea, ¿por qué? Tú los acababa de salvar. Tenían días de haber sido salvados de Egipto, subhanallah. El profeta Isa, el profeta Jesús, alayhi salam, su pureza, uno de los atributos, digamos, que podemos hablar de Jesús, de Isa, alayhi salam, fue su pureza. ¿A qué nos referimos? Isa nació sin pecado. Isa nació de una forma diferente al resto de la humanidad, a excepción de Adán y de Eva. Nació de una madre sin padre, no nació del acto, ¿verdad?, biológico, amoroso, sexual, del cual venimos todos. Ese no fue el caso de Isa. Es más similar a cómo fue creada Eva, digamos. Isa salió del vientre de María, Eva salió de la costilla de Adán. Isa mostró una compasión inmensa por la gente, por los enfermos, lo sabemos, ¿no? Creo que es la historia, pues nosotros como latinos, es la historia del profeta que más conocemos. Sabiduría, como les fue concedida a todos los profetas, desde su infancia, siendo un bebé, él habla en la cuna cuando protege a María, que le dice, no, María, ¿cómo has hecho esto? Tus padres no eran de esa gente, no eran pecadores, eran temerosos de Allah. ¿Y cómo llegas ahora después de desaparecerte tiempo y ahora llegas con un bebé en brazos sin estar casada? Oh, María, y la empiezan a señalar. Y María dice, nada más hace esto, porque ahora le dice que tiene que hacer un voto de silencio, y Jesús es el que habla, siendo un bebé de días, para hacerles saber que esto era un milagro y una encomienda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por supuesto hizo muchísimos milagros, como todos los profetas. El profeta Noé, el profeta Nuh, alayhi salam, también, como el profeta Muhammad, tuvo inmensa paciencia, predicó por cientos de años, no me recuerdo si como por 900 años él estuvo predicando antes de que viniera el diluvio. Pese a que se burlaban de él, a todos ellos fueron perseguidos, queriéndoles matar a todos. Transmitió el mensaje sin miedo, sin detenerse porque se reían de él, no se detuvo porque lo quisieran matar. Él siguió transmitiendo el mensaje como hicieron todos los profetas, llamando, se describe que él llamaba a la gente día y noche. Él hacía da'wa día y noche. No una vez al mes, no una vez al año, no 2 horas, el fin de semana, y hoy no se flojera, día y noche. Se dedicó a la da'wa, a transmitir el mensaje. Entendió la urgencia y lo importante que era salvar almas, que la gente escuchara el mensaje para que regresara a Allah subhanahu wa ta'ala y tuvieran oportunidad el día del juicio. Que tuvieran oportunidad de corregir su camino y de regresar a su Señor. Resiliencia, no dejó de advertir, aunque lo intentaron matar. Incluso una de sus súplicas le dice a Allah, me han vencido. Ya imagínense el cansancio. Y milagros, pues también hizo muchos. El que más conocemos es el del arca, ¿no? La capacidad de construir en ese tiempo un barco en un desierto donde los materiales pues tampoco eran como tan fáciles, ¿no? Ni los materiales ni el diseño. Ni el diseño. Bueno, Allah le dijo el cómo. Ese es un milagro, ¿no? El profeta Ibrahim, alayhi salam, que recién teníamos su historia, bueno, el monoteísmo puro desde pequeño, cómo criticaba, cómo señalaba, aún siendo su propio padre, no sintió vergüenza ni temor. Rechazó la idolatría tajantemente desde pequeño, de joven la debatió y luego no solo la debatió, sino que la persiguió cuando les rompe todos sus ídolos y debate con ellos, aunque lo quisieron matar. Su obediencia absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala, que lo llevaron a que fuera considerado por Allah como amigo de Allah. Imagínense, no solo fue la orden, que recientemente recordamos ese suceso con los días del Dhul Hijjah y el día del sacrificio, cuando Allah le ordena sacrificar a su primogénito. No solo fue eso, también cuando le ordena dejarlo abandonado en el desierto. O sea, lo separa de su hijo, siendo su primogénito, algo todavía no nacía el segundo. Entonces, y fue obediente. Él fue obediente. El segundo, imagínate.
su obediencia absoluta, hospitalidad y generosidad. Fue conocido por ser generoso, hospitalario, por ser de buen carácter. Cuando recibe a los ángeles, antes de que sepa que son ángeles, de inmediato va y les hace un cordero y no, para que coman, sin saber quiénes eran. Hoy día no, a veces se nos olvida hasta ofrecerles un vasito con agua. Y bueno, como todos los profetas, pues también llevó a cabo muchísimos milagros. Alá le concedió muchos milagros. Uno de los que hablamos en su historia fue cuando Alá lo libra del fuego, ¿no? Y que sale. Cuando toda la gente esperaba que pues lo iban a encontrar allí. Bueno, ya no lo iban a encontrar, pues cenizas. Y él sale, como si hubiera estado en el campo fresco. Cada profeta tuvo sus atributos especiales. Atributos que le distinguieron, como Allah distinguió a Ibrahim alayhi salam como el amigo, como distinguió al profeta Muhammad como el confiable. Pero todos compartieron la misión de transmitir el monoteísmo, de transmitir el mensaje, de guiarnos en la única religión que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado. Es el monoteísmo, que implica el someterte exclusivamente a Allah, a lo que Él te ha ordenado, y adorarle solo a Él, a pedirle solo a Él, porque Él es el único que te puede conceder lo que tú necesitas. Esto es lo que transmitieron todos los profetas. Y bueno, pues esto ya lo repetí, no se los voy a leer, los principios que podemos aplicar hoy en día, pues tomar decisiones con reflexión, analizar situaciones con justicia, con conocimiento, pensar antes de actuar, buscar el conocimiento, el aprendizaje continuo, son ejemplos que podemos tomar de los profetas. Por tiempo, porque ya me excedí, no vamos a dejarle esto a lo mejor en el Facebook, este textito de cómo aplicar, de cómo copiar este ejemplo de nuestros profetas en nuestra vida diaria, recordando que de los profetas, de todos, sin excepción, solo recibimos, solo nos transmitieron un mensaje, el monoteísmo, someterte a Dios, obedecerle solo a Dios, pedirle a solo Dios. Todo eso forma parte del monoteísmo. Y que ninguno de ellos nos enseñó la misericordia de Allah a través de un pecado. Ninguno de ellos nos dijo, miren, para que entiendan cómo Allah es misericordioso, voy a pecar. ¿Y ya vieron que me perdonó? No, ninguno. Desde Adán, aunque digan que desde él heredamos el pecado original, no es verdad. Adán olvidó, comieron del fruto por olvido, y Allah perdona el olvido, no el pecado. Y si olvidó, es porque Allah decretó así, porque Allah tiene un porqué. Acuérdense que Allah ha decretado todo y no hacemos nada que Allah no nos haya decretado, y nada sucede sin la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí le cortamos porque ya se me están asomando, que ya nos tardamos. Vamos a publicar esta última parte, o la tomamos la siguiente semana. Sí, tomamos la siguiente semana de cómo aplicar todo esto un poco más desmenuzado en nuestra vida diaria. Que Allah nos facilite, que Allah nos permita poder seguir el ejemplo de nuestros profetas y también asimismo ser un ejemplo hacia nuestras siguientes generaciones, inshallah. Pues me despido porque ya me tardé. ¿Vamos a comer o quieres dar la clase? ¿Comemos primero? Sí, porque sí, cuando la mesa está servida, Allah dice que comas incluso. Vamos a dedicarnos unos 20 minutos, 30 minutos para comer y regresamos a la clase con la profesora Aisha, inshallah. Que Allah les bendiga el tiempo que han dedicado. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.